Dime lo que evades, y te diré a lo que le temes, y a lo que posiblemente está a punto de sucederte. Bienvenido, bienvenida al podcast Provocando Vida. Todos hemos pasado por momentos de dudas, de caos, de confusión, de pérdida, de no saber para dónde ir, de sentirnos perdidos. Este podcast está destinado para ayudarte a desenmarañar todo aquello que hoy está hecho nudo en ti. Convertir ese posible caos y oscuridad y confusión en orden, en seguridad. Esa posible oscuridad en luz. Ese miedo en confianza. Esa angustia en movilidad. Para que mejores en tus relaciones, en tus negocios, en tu trabajo, con tu pareja, en todas las áreas de tu vida. Y te sientas más libre y auténtico y puedas explotar y explorar todo aquello que está dentro de ti. Ya seas padre de familia, ya seas esposo, amigo, empleado, emprendedor, adulto, joven, anciano, lo que seas, eso es para ti. Soy tu amigo Pepe Campos, filósofo y coach existencial, con experiencia de más de 20 años en acompañamiento de personas y que ha vivido en carne propia los procesos de cambio, de pérdidas y reconstrucción de la propia vida. Quiero ofrecerte en este espacio mi experiencia, así como la de muchos otros autores y personas que han vivido y enfrentado los cambios de la vida de una manera admirable, para que te inspire, para que te motive a iniciar tu propio proceso de reconfiguración de vida. Para lograrlo, te compartiré 3 consejos prácticos cada episodio, así como ejemplos y testimonios, para que tú encuentres en ello consejo y luz para ya tomar decisiones, para emprender nuevas empresas, para soltar aquellas creencias y personas que no te dejan avanzar, para reconocer y aceptar lo que vale la pena para ti y luches por ello. Comprometerte de lleno con aquella persona que realmente sueñas y deseas ser, o con aquel ideal o sueño, y así te decidas de una vez por todas a tomar tu vida en tus manos y ser desde ahora un nuevo provocador de vida. Así que, ¡arrancamos! Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos, amigas. La verdad estoy muy contento por estar ya en este 8º episodio de este podcast Provocando Vida. Ya han sido cerca de 2 meses donde vamos compartiendo yo quisiera llamarle un proceso de crecimiento personal para cada uno de nosotros. Ese deseo interior de sacar lo mejor que está dentro de ti. Y espero que los episodios que has escuchado, si has escuchado algunos, hayan provocado cosas dentro de ti y vayan movilizando cosas en tu vida. Al final de cuentas, para que sea mejor, ¿no? Este día quise hablar acerca de algo que en lo personal ha movido mucho mi vida y ha sido algo de interés personal, que es el tema de la evasión. En este momento yo estoy escribiendo un libro que se llama Crisis Existenciales y la Reconstrucción de la Vida. Y a lo mejor estoy dando un adelanto de lo que voy a plantear en ese libro. Ese libro es una autobiografía personal de cómo de una u otra manera he reconstruido la vida después de haber vivido un momento de quiebre, de un cambio importante en mi propia vida. Porque todos hemos tenido momentos de quiebres y todos hemos vivido momentos en donde tenemos que, de cierta manera, reconstruir. Algunos de mayor manera, algunos de menor manera, pero todos. Y a veces las crisis personales, y no me refiero a crisis así de se está acabando el mundo, pero sí me refiero a momentos de dificultad, de dudas, de confusión, momentos en donde vienen situaciones en donde me siento aparentemente abatido. Vienen por situaciones que pude yo haber controlado. Estoy de acuerdo, existen los golpes del destino. Los golpes del destino son muertes repentinas, enfermedades repentinas, vienen situaciones, accidentes, terremotos, huracanes, coronavirus. Son situaciones que le llamamos golpes del destino. No está en nuestras manos que lleguen o no lleguen, simplemente llegan. Y la vida, es decir, las circunstancias, nos piden responder a ellas. Pero ya ante algo que está pasando y obviamente ante lo que pasa, vienen momentos de dificultad, de crisis, de confusión, de no saber qué hacer. Es entendible. Todos lo vivimos. Sin embargo, hay situaciones en donde no son golpes del destino. Son cosas que yo no afronté y no decidí y no solucioné a tiempo.
Y es muy sencillo, y esto pasa porque desde niño aprendimos, y aguas mamás, te lo quiero decir de una vez. De niños aprendimos que cuando teníamos un problema, me callaba, evadía el problema y algo mágicamente lo solucionaba. ¿Y quién lo solucionaba? Mamá o papá. El niño que no hace la tarea y no quiere hacerla y aparentemente tiene que resolverla y la mamá va y le hace la tarea porque tiene que entregarla el siguiente día. El niño aprende a evadir, el niño aprende a no afrontar situaciones. ¿Por qué? Porque sabe que mamá o papá se lo va a solucionar. Y ese es un tema interesante para los papás y mamás de hoy que muy constantemente quieren resolverle la tarea a los hijos, que quieren resolverle los problemas a los hijos, que van a la escuela con los maestros y le dicen qué tienen que hacer y cómo hacerle, y hacen que los hijos de una manera no resuelvan sus propios problemas. Y los muchachos empiezan a aprender a callarse, a evadir y no enfrentar la vida. Ese es un tema importante a nosotros. Estos niños aparentemente vamos creciendo y en la vida vamos aprendiendo a afrontar los problemas de esa manera. ¿Y qué pasa cuando tengo un problema? Me duermo. Muchos de nosotros cuando tenemos broncas, ¿qué es lo que hacemos? Nos dormimos. ¿Y por qué nos dormimos? Con la ilusión pretenciosa de que cuando despierte todo se solucionó mágicamente. Mágicamente quisiera que mi novio supiera lo que quiero. Mágicamente la deuda desapareciera. Mágicamente la enfermedad sucumbió. Mágicamente todo desapareció. Y me duermo un día, 2 días, 3 días, 10 días. Me desaparezco y aparentemente cuando despierte todo se solucionará. Es como una fantasía mágica que todo se va a solucionar durmiendo. Pero ¿qué pasa? Me despierto y el problema sigue ahí. Otros han aprendido o hemos aprendido a evadir los problemas tomando alcohol, tomando sustancias, drogas, medicinas. ¿Y por qué? Porque creemos que en el momento que evadimos un problema y parece que no existiera y me siento a gusto, me siento relajado, me divierto, grito y lo que demás, el alcohol y la droga hace que me desvíe, que es como si fuera algo que pareciera que el problema deja de existir. Pero no solamente no deja de existir, sino le empiezo a agregar otro problema más y lo empiezo a hacer más grande. La droga, el alcohol, las sustancias, lo único que hacen es evadir algo, pero el problema no deja de existir. Parecieran muy parecidos a aquellos que deciden dormirse, a aquellos que deciden tomar drogas o medicamento. Y por ejemplo, las personas que tienen dolor de cabeza, que tienen una enfermedad, y solamente lo que hacen es tomar medicamento para evadir los síntomas. Pero aguas, el cuerpo nos está gritando algo, nos está pidiendo resolver algo. Nosotros hemos aprendido a evadir los problemas. Hemos aprendido a no solucionarlos y enfrentarlos. Y me refiero, por ejemplo, también a las personas que tienen una deuda, pidieron dinero a alguien. A lo mejor no mucho, a lo mejor 500 pesos a una persona, un conocido, un amigo, un familiar. ¿Y qué pasa? Con el tiempo, evades a la persona para no pagarle. Y haces como si no existiera esa deuda. Y es más, y te enojas porque tu amigo va y te pide el dinero, como que, ay, que son 500 pesos. Sí, pero esos 500 pesos tú los ocupabas antes. ¿Y qué hacemos? Empezamos a evadir a la persona. Empezamos a evadir y no decir, estoy de acuerdo, a veces no tenemos dinero, pero el enfrentar las situaciones es ir de frente a la persona y decirle, sabes que sí te debo, dame chance, estoy pasando esto, y decirlo. Pero no. Hemos aprendido de una manera a enfrentar las cosas evadiendo. Y cuando evadimos, el problema se hace cada vez más grande. Y están las evasiones, vamos a llamarles existenciales. Y yo quisiera hablar de muchas cosas y esto me lleva a muchas situaciones personales. Pero al final de cuentas, en este libro que estoy escribiendo, una de las causas que detonan crisis existenciales en la vida son las evasiones. El no afrontar las cosas. El no decir lo que tengo que decir. Porque imagínate, el novio o la novia que tiene un tema importante que hablar con el novio, por ejemplo, la religión de los dos, un tema importante. Otro tema importante puede ser el tener o tener hijos. Otro tema importante puede ser a lo mejor entre dos novios, que me ha pasado.
alguien evade una verdad de uno. Es decir, a lo mejor alguien evade, no dice la edad que tiene. Eso es mentir. Y en mentir también es cuestión de evadir. Entonces, ¿qué pasa? Se casan estos chavos y después esas cosas que no solucioné, que no enfrenté, que no decidí, que no dialogué, llega un punto en donde llega el punto límite en donde eso nos llega hasta el momento en donde tengo que decidir junto con la persona. Y empieza la bronca y hay divorcios. ¿Por qué? Porque desde el principio no me atreví a hablar, porque tenía miedo a perder. Pero después la pérdida es peor. Es peor. Necesitamos aprender a enfrentar las cosas en el momento y decirlas. Tener la valentía de enfrentar lo que está pasando y decidir. A veces, mira, evadimos ciertas cosas, evadimos problemas físicos. Evado un dolor en la cabeza, evado un dolor en el pecho, evado ciertos dolores y hago como si no existieran. Y dime tú, ¿qué pasa si empiezas a evadir problemas del cuerpo? Tarde que temprano, el cuerpo va a explotar y me va a gritar y me va a tumbar. Pero de la misma manera que el cuerpo, a veces nosotros tenemos sentimientos que evadimos. A veces me siento frustrado y no lo quiero decir. A veces me siento enojado y no lo digo. A veces me siento triste y hago como si estuviera feliz. Evadir los sentimientos, amigo y amiga, es bien lastimoso para nosotros, porque los sentimientos son portavoces de nuestras necesidades. Y es como si no estuviera escuchándome mi cuerpo, porque mi cuerpo me está hablando constantemente y me está diciendo, ¡Hey, Campos! Oye, soluciona esto, Campos. Campos, si te sientes frustrado es porque a lo mejor necesitas moverte y necesitas empezar a buscar cosas nuevas. Campos, si te sientes triste, a lo mejor lo que necesitas es volver a repensar tu vida y darte cuenta que eres valioso. Campos, si estás enojado, necesitas poner límites. Pero como no soy capaz de escuchar mis sentimientos y los evado, sigo caminando como si no existieran. Y tarde que temprano, esto puede explotar. Si tú quieres ahondar y crecer un poquillo más en esto, el 25 de mayo empieza un curso de inteligencia emocional donde ahondamos directamente en este tema. Pero evadir sentimientos, evadir enfermedades, no hacen que las cosas desaparezcan. Lo único que hago como si no existiera. Pero también hay veces que evado problemas con personas. Evado deudas con personas. Evado pláticas con personas. Y no te ha pasado, tienes tú un familiar, un amigo, más bien familia, y tienes una bronca con una hermana, o tienes la bronca con un cuñado, o con tu suegra, o demás. Y viene la reunión familiar, y llegan todos bien contentos, y se dan el beso, todos bien felices, contentos, como si no pasara nada, ¿no? Todos felices hablando, pero tú no volteas a ver a la persona y se te retuercen las tripas. Y tú te vas a una esquinita y empiezas a hablar de la persona. Y la persona se va a la otra esquinita y empieza a hablar de ti. Y pareciera que no, pero después te encuentras, ella dice algo, tú dices algo y algo truena. Oye, hay veces que esto puede llegar a discusiones, a golpes y a más. Demandas y cosas mucho más lastimosas que se pudieron haber evitado con el hecho de sentarte con la persona. A ver, siéntate, a ver, ¿qué tienes contra mí? Tú dime, yo te digo, vamos a platicar, vamos a resolver. A lo mejor no vamos a ser los mejores amigos, pero somos familia y necesitamos saber cómo convivir. Cierto, hay personas que no se prestan. Es cierto, hay personas que no quieren. Pero mínimo de mi parte yo quiero poner las cosas para poder solucionar y no estar evadiendo como si no existiera nada. A veces hay chavos, por ejemplo, la novia que se casa la chava que se casa con su esposo y el esposo al final de cuentas es alguien que sigue dependiendo de mamá y de papá. Y la chava empieza a mantener al chavo o al revés o lo que sea. Pero deja si está bien o mal la situación. Es algo que a lo mejor a ella le afecta o a él le afecta. Pero no lo hablas. Y terminas sintiéndote como si estuvieras cargando con algo que no tienes que cargar. Y tarde que temprano, el no hablarlo, el no decirlo, el no enfrentarlo, hace que truene lo que ya estaba ahí desde antes. Amigo, amiga, al final de cuentas son muchos casos que puedo platicarte y a mí me motiva mucho este tema, pero quisiera preguntarte a ti. De manera, y pregúntatelo tú, ahorita que vas caminando, que vas en el carro. ¿Qué tema estás evadiendo el día de hoy?